Mi hermano me envió un mensaje de texto a las 2 de la madrugada, emergencia. Necesito $9.000 para el alquiler o nos quedamos sin casa. Se lo envié de inmediato. 3 días después, vi su historia de Instagram desde Las Vegas con la leyenda, fin de semana de gran apostador. Hice capturas de pantalla de todo. Se lo envié a su casero con una nota, pensé que debería saber a dónde fue el dinero de su alquiler. Fue desalojado para el viernes. Yo, 31H, creía que conocía a mi hermano. Cuando éramos pequeños, éramos inseparables. Él era el encantador, siempre saliéndose con la suya, mientras que yo era el hermano mayor responsable que limpiaba sus desastres. Pero lo que pasó hace 3 semanas lo cambió todo entre nosotros para siempre. El mensaje de texto llegó a las 2:17 de la madrugada de un martes. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, despertándome de golpe. Los mensajes de emergencia a esa hora nunca significaban nada bueno. Mi corazón ya se aceleraba mientras cogía el teléfono, esperando noticias sobre nuestros padres o algún accidente. En cambio, era mi hermano. El mensaje era frenético, desesperado. Necesitaba $9.000 de inmediato o él y su novia se quedarían sin hogar por la mañana. Su casero amenazaba con el desalojo y tenían hasta las 8 de la mañana para pagar o enfrentarse al alguacil. Me suplicó que no se lo dijera a nuestros padres. Dijo que estaba demasiado avergonzado. El alquiler ya tenía 3 meses de retraso y esta era su última oportunidad. Me senté en la cama, mi esposa se movió a mi lado. $9.000 no era calderilla, pero tampoco era imposible. Había estado ahorrando para la entrada de una casa más grande y mi fondo de emergencia podía cubrirlo. Mi hermano nunca me había pedido dinero antes, no de esta manera. Claro, pidió prestados unos cientos aquí y allá a lo largo de los años, pero siempre los devolvía al final. La desesperación en sus mensajes parecía real. Envió fotos de avisos de desalojo, documentos judiciales, todo lo que pintaba la imagen de alguien que realmente había tocado fondo. Su novia había perdido su trabajo hace 2 meses, explicó, y su trabajo como autónomo se había agotado. Habían estado viviendo de tarjetas de crédito y esperanza, pero ambas se habían acabado. No lo dudé. La familia era la familia, y a pesar de sus defectos, era mi hermano pequeño. Transferí el dinero de inmediato, viendo cómo mi cuenta de ahorros se reducía casi a la mitad. Me agradeció profusamente por mensaje de texto, prometiendo devolvérmelo tan pronto como se recuperara. Le dije que no se preocupara por eso, que ya veríamos cómo devolverlo más tarde. El alivio en sus mensajes era palpable. Dijo que yo les había salvado la vida y que nunca lo olvidaría. Volví a dormir sintiéndome bien por ayudar a la familia en crisis, aunque doliera financieramente. Durante 3 días, todo pareció normal. Me envió actualizaciones por texto sobre la reunión con el casero, cómo se solucionaba su situación y lo agradecida que estaba su novia. Me sentí orgulloso de ser el hermano mayor que respondió cuando más importaba. Entonces ocurrió el jueves por la noche. Estaba navegando sin pensar por Instagram durante mi descanso para comer cuando apareció su historia. La imagen me golpeó como un puñetazo. Allí estaba él, sonriendo en una mesa de 21 en lo que claramente era un casino de Las Vegas, con fichas apiladas frente a él, un cóctel en la mano, vistiendo ropa que nunca le había visto antes. La leyenda decía, fin de semana de gran apostador en Vegas. Mis manos comenzaron a temblar. Hice una captura de pantalla de la imagen de inmediato, luego seguí viendo su historia. Siguieron más fotos, él y su novia en restaurantes caros, junto a la piscina, en lo que parecía un hotel de lujo, posando con botellas de champán que probablemente costaban más que la compra semanal de la mayoría de la gente. Las marcas de tiempo mostraban que habían estado allí desde el miércoles por la mañana, menos de 24 horas después de que le enviara mi fondo de emergencia. Estaban viviendo a lo grande en la ciudad del pecado. Me senté en mi coche en el aparcamiento, mirando las capturas de pantalla, sintiendo algo frío y duro instalarse en mi pecho. Esto no era solo traición. Era manipulación calculada. Había jugado con mi amor por él, mi sentido de lealtad familiar, y me había robado $9.000 para financiar unas vacaciones. Mi primer instinto fue llamarlo de inmediato, gritar y exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. Quizás fueron los años de verlo salirse con la suya de las consecuencias.
O quizás fue finalmente comprender que enfrentarlo directamente solo llevaría a más mentiras y manipulación. En cambio, comencé a pensar estratégicamente. Volví a revisar su historia de Instagram con más cuidado, haciendo capturas de pantalla de todo, las fotos del casino, los recibos de los restaurantes visibles en algunas tomas, la habitación de hotel que claramente costaba cientos por noche. Documenté la cronología, señalando que habían llegado a Las Vegas el día después de recibir mi dinero. Luego comencé a investigar más a fondo. Si había mentido sobre el desalojo, ¿sobre qué más había mentido? Recordé que había mencionado el nombre de su casero en uno de sus textos de pánico. Una búsqueda rápida en Google me llevó al sitio web de la empresa de gestión de propiedades. Pasé todo mi descanso para comer redactando un correo electrónico. Lo mantuve profesional, fáctico y devastador. Expliqué que yo era el hermano que había proporcionado el dinero de emergencia para el alquiler, adjunté las capturas de pantalla de Las Vegas y sugerí que tal vez quisieran verificar si realmente se había pagado algún alquiler. Incluí la cantidad exacta que transferí y la fecha. El administrador de la propiedad respondió en 2 horas. Confirmaron que no se había recibido ningún pago de alquiler y que, si bien se había presentado un aviso de desalojo, todavía estaba tramitándose en los tribunales. La cronología que mi hermano me había dado era completamente inventada. Pero aquí es donde se puso interesante. El administrador de la propiedad me agradeció la información y mencionó que habían estado tratando de localizar a mi hermano durante semanas. Aparentemente, había estado esquivando sus llamadas y no se le había visto en la propiedad en más de un mes. Me di cuenta entonces de que no se trataba solo de robar mi dinero para unas vacaciones. Había estado planeando saltarse su contrato de arrendamiento por completo, y mi fondo de emergencia simplemente le había dado el dinero para desaparecer con estilo. El administrador de la propiedad me preguntó si quería presentar una denuncia policial por fraude, pero yo tenía una idea mejor. Les pedí que procedieran con el desalojo por falta de pago y mencioné que tal vez quisieran revisar sus redes sociales en busca de pruebas de su paradero actual y su situación financiera. Para el viernes por la mañana, todo se había desmoronado para él. La empresa de gestión de propiedades no solo había procedido con el desalojo, sino que también lo había denunciado a las agencias de crédito y había comenzado el proceso de reclamarle daños y perjuicios. Sus publicaciones de Instagram habían proporcionado la prueba perfecta de que tenía los medios para pagar el alquiler, pero había elegido no hacerlo. Pero no había terminado. Había pasado la noche del jueves investigando más. Descubrí que su novia en realidad había conseguido un nuevo trabajo hace 3 semanas, no perdido uno. Su perfil de LinkedIn mostraba que había sido ascendida en una empresa de mercadotecnia. Toda la historia lacrimógena sobre su desempleo era otra mentira. También descubrí que su trabajo como autónomo, agotado, en realidad estaba prosperando. Había estado publicando sobre la obtención de nuevos clientes en sus cuentas profesionales de redes sociales, incluso presumiendo de haber subido sus tarifas. La imagen que surgió fue la de alguien que había construido deliberadamente una elaborada mentira para robar dinero a su familia, y luego había alardeado públicamente del robo mientras mantenía el engaño. Así que decidí asegurarme de que todos supieran la verdad. Creé una cronología detallada de los eventos, completa con capturas de pantalla y documentación. Se la envié a nuestros padres, a nuestra familia extendida y a varios amigos en común. No editorialicé ni añadí comentarios emocionales. Simplemente presenté los hechos, la solicitud de emergencia, la transferencia de dinero, las fotos de Las Vegas y las mentiras sobre su situación financiera. La respuesta fue rápida y unánime. Nuestros padres estaban horrorizados. Nuestras tías y tíos, que siempre lo habían favorecido como el encantador hijo menor, estaban asqueados. Los amigos que habían planeado visitarlo de repente no estaban disponibles. Pero las verdaderas consecuencias apenas comenzaban. La familia de su novia, con la que me había conectado en las redes sociales a lo largo de los años, vio las publicaciones. Sus padres, que aparentemente también los habían estado ayudando financieramente, les cortaron el grifo de inmediato. Resultó que habían estado enviando dinero para la compra y los servicios públicos mientras la pareja en realidad estaba ahorrando para su viaje a Las Vegas. Su red de contactos profesionales comenzó a distanciarse. Varios clientes que vieron las publicaciones comenzaron a cuestionar su integridad. Cuando eres autónomo, la reputación lo es todo, y la suya ahora estaba permanentemente manchada.
La situación del casero se intensificó rápidamente con pruebas claras de fraude y su alarde público del dinero robado. Lo persiguieron agresivamente. Su crédito fue destruido y fue incluido en la lista negra de propiedades de alquiler en toda la ciudad. Para el martes siguiente, exactamente una semana después de su mensaje de emergencia, me estaba llamando frenéticamente. El encanto había desaparecido, reemplazado por un pánico y una desesperación que esta vez sonaban genuinamente reales. Me suplicó que lo ayudara a arreglar la situación, que llamara al casero y a nuestra familia, que de alguna manera deshiciera las consecuencias de sus acciones. Escuché sus súplicas con calma, luego le dije exactamente lo que pensaba de su manipulación y sus mentiras. Le expliqué que le había hecho un regalo cuando le envié ese dinero, creyendo que estaba ayudando a la familia en crisis. En cambio, me había robado para financiar unas vacaciones de lujo mientras mentía sobre cada aspecto de su situación. Intentó justificarlo, afirmando que había estado estresado y necesitaba un descanso, que había planeado pagar el alquiler cuando regresara. Pero la evidencia era clara. Había planeado saltarse su contrato de arrendamiento de todos modos, y mi dinero simplemente había hecho su huida más cómoda. Le dije que no quería volver a verlo nunca más. Primera actualización, las repercusiones continuaron durante semanas. Su novia lo dejó cuando se dio cuenta del alcance de sus mentiras y manipulación. Aparentemente, él le dijo que yo le había dado el dinero como regalo por su relación, no como dinero de emergencia para el alquiler. Cuando ella supo la verdad, se sintió tan asqueada como todos los demás. De hecho, se puso en contacto conmigo para disculparse y ofrecerse a devolver su parte del dinero. Rechacé el reembolso, pero aprecié el gesto. Ella también había sido manipulada, solo que de una manera diferente. Mi hermano intentó contactarme a través de amigos en común, luego a través de nuestros padres, pero yo había dejado clara mi postura. El dinero ya ni siquiera era el verdadero problema. Era la naturaleza calculada de su engaño, la forma en que había explotado mi amor por él y su completa falta de remordimiento al ser descubierto. Nuestros padres intentaron mediar, sugiriendo terapia familiar o algún tipo de proceso de reconciliación. Pero yo había llegado a un punto en el que entendí que algunas traiciones son demasiado fundamentales para perdonarlas. No solo había robado dinero, había revelado algo esencial sobre su carácter que nunca podría dejar de ver. Segunda actualización. 6 meses después, me enteré por la familia de que se había mudado de nuevo con nuestros padres. Incapaz de alquilar en ningún sitio debido a su crédito destruido y su historial de desalojo, su negocio como autónomo se había derrumbado a medida que se corría la voz en su red profesional. Estaba trabajando en el comercio minorista y tratando de reconstruir su vida desde cero. Una parte de mí sintió una punzada de simpatía, pero luego recordé las capturas de pantalla de él riendo en esa mesa de 21, celebrando con mi dinero robado. Algunas consecuencias se ganan, y las suyas llevaban mucho tiempo pendientes. Nunca recuperé los $9.000, y nunca esperé hacerlo. Pero aprendí algo valioso sobre los límites, sobre la diferencia entre ayudar a la familia y permitir la manipulación. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias plenas de sus elecciones. Mi esposa apoyó mi decisión por completo. Nunca había confiado en mi hermano, siempre había visto a través de su encanto el egoísmo que había debajo. Estaba orgullosa de mí por finalmente hacerle frente, por negarme a ser manipulado más. Tercera actualización, 1 año después, recibí una carta por correo. Era de mi hermano, escrita a mano, de varias páginas. Se disculpaba por todo, reconocía la manipulación y las mentiras, y asumía toda la responsabilidad por sus acciones. Dijo que había estado en terapia trabajando para entender por qué se había sentido con derecho a tratar a la familia de esa manera. La carta parecía genuina de una manera que sus disculpas anteriores no lo habían sido. No había ningún intento de justificar o minimizar lo que había hecho. Ninguna solicitud de perdón o reconciliación, solo reconocimiento y responsabilidad. Incluía un giro postal de $500, explicando que era todo lo que podía permitirse en ese momento, pero que estaba comprometido a devolver cada céntimo, aunque le llevara años. Dijo que entendía si yo nunca quería tener una relación con él de nuevo, pero que necesitaba que yo supiera que estaba tratando de convertirse en una mejor persona. Guardé la carta, pero devolví el giro postal, no porque lo hubiera perdonado, sino porque me di cuenta de que mi sanación no dependía de su reembolso o redención.
Ya había seguido adelante, había aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas y había construido límites más fuertes con todos en mi vida. El fondo para la casa que había estado ahorrando se recuperó en 18 meses. Mi esposa y yo compramos la casa de nuestros sueños, y nunca hemos sido más felices. A veces, las lecciones más caras son las más valiosas. A veces todavía pienso en esa noche, en la elección entre enfrentarlo directamente o exponer sus mentiras sistemáticamente. Me alegro de haber elegido el camino que reveló la verdad a todos los que necesitaban verla. Evitó que manipulara a otros de la misma manera. Y me dio un sentido de justicia que una simple discusión nunca podría haber proporcionado. Mi hermano aprendió que las acciones tienen consecuencias, que el encanto no puede arreglarlo todo y que la lealtad familiar tiene límites. Yo aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir los peores impulsos de alguien, incluso cuando ese alguien es familia. Las capturas de pantalla de Las Vegas todavía están guardadas en mi teléfono, no por rencor, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la gente te mostrará quiénes son realmente si prestas atención, y que creer en las acciones de alguien por encima de sus palabras puede ahorrarte años de manipulación y desamor. Algunos puentes están destinados a ser quemados, y algunos miembros de la familia están destinados a ser miembros de la familia. Duermo mejor por la noche sabiendo que nunca más seré el cajero automático de emergencia de nadie y que mi generosidad está reservada para la gente que la merece. Realmente valoro escuchar sus perspectivas. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse para no perderse lo que viene.